El lince rojo permaneció inmóvil en el pasillo, con las orejas pegadas al cráneo, los ojos fijos en algo en la oscuridad. No se había movido en 3 minutos. Y Carla, medio dormida, descalza en la puerta de su dormitorio, no entendía por qué su corazón ya latía acelerado antes de saber siquiera de qué tenía miedo. 12 horas antes, nada de esto parecía posible. La luz matutina se derramaba por las ventanas de la cocina en suaves rayas ámbar, atrapando motas de polvo que flotaban perezosas e indiferentes. Rocco estaba sentado en la encimera, un lugar donde no debía estar, pero siempre estaba. Su pelaje leonado brillando como cobre bajo el sol. 27 kilos de músculo salvaje envueltos en piel moteada. Y, sin embargo, ahí estaba, lamiendo delicadamente yogur de la cuchara de Carla, como un gato doméstico que nunca hubiera conocido el hambre o el frío. Lo había encontrado 4 inviernos atrás, una cosita diminuta y temblorosa, no más grande que su palma, abandonada en un montón de nieve detrás del supermercado. Su madre había muerto, atropellada por un coche, supuso el veterinario, y sus hermanos ya estaban muertos. La hipotermia le había robado casi toda su fuerza. Su respiración era tan superficial que pensó que ya se había ido cuando lo metió en su abrigo, pero su corazón seguía latiendo, débil, obstinado, negándose a rendirse. El veterinario le había dicho que los linces rojos no son buenas mascotas, que los animales salvajes pertenecen al campo, que incluso criados a mano son impredecibles, peligrosos. Carla había asentido cortésmente y se lo llevó a casa de todos modos. Ahora, 4 años después, Rocco se estiraba en la encimera como si fuera suya. Una pata colgando del borde, ojos entrecerrados de satisfacción. Gorjeó, un trino suave y gutural que emiten los linces cuando están contentos, y golpeó su ancha cabeza contra la muñeca de ella. Sus bigotes le hicieron cosquillas en la piel. Ella sonrió a pesar de sí misma. «Estás mimado. Lo sabes», murmuró, rascándole detrás de las orejas puntiagudas. Él ronroneó profundo y retumbante como un trueno lejano. La gente no entendía. Veían las fotos que publicaba en línea y la llamaban imprudente, tonta. Decían que estaba jugando con fuego al tener un depredador en casa. Pero esa gente nunca había visto cómo Rocco se acurrucaba contra ella en el sofá durante las tormentas, su peso un ancla cálida contra sus costillas. Nunca habían sentido la suavidad en sus patas cuando le tocaba la cara, con las garras cuidadosamente retraídas. Nunca lo habían oído maullar, suave y quejumbroso, cuando llegaba tarde a casa, como si hubiera estado preocupado. No era una mascota. Ella sabía que era algo completamente diferente. Una presencia, una asociación, un corazón salvaje que elegía quedarse cada día. La casa estaba silenciosa esa mañana. Demasiado silenciosa, quizás. Pero Carla se había acostumbrado al silencio. Llevaba 6 años viviendo, sola. Desde que Diego se fue, desde que los hijos se mudaron, desde que los papeles del divorcio se secaron y los cheques del acuerdo se cobraron, y la vida que había construido durante 30 años se derrumbó como un castillo de naipes. La soledad había sido insoportable al principio. Ahora era simplemente familiar. Rocco había llenado parte de ese vacío. No todo, pero suficiente. Se sirvió café negro y amargo y lo observó acicalarse las patas con meticuloso enfoque. Sus pupilas estaban dilatadas a pesar de la luz, y su cola, gruesa y rayada, se movió 1, 2 veces, en un ritmo que no podía descifrar. «Estás raro hoy», dijo distraídamente. Él no respondió, solo siguió lamiéndose entre los dedos, metódico y distante. El día transcurrió en ritmos ordinarios. La ropa de Aarón, una llamada a su hija, que fue al buzón de voz. Al atardecer, la casa se asentó en su quietud habitual. Carla preparó la cena, pollo sobre mou para ella, pavo crudo para Rocco, y comieron juntos en la luz menguante. Él se sentó junto a su silla, masticando despacio, los ojos ocasionalmente dirigidos al pasillo. Ella lo notó, pero no le dio importancia. Los linces son alertas por naturaleza, siempre observando, siempre escuchando. Después de la cena, recorrió la casa cerrando ventanas, apagando luces. La puerta trasera, la que daba al pequeño patio cercado, se atascó ligeramente al cerrarla. Movió el picaporte, asumió que encajó y siguió adelante. No revisó el cerrojo. Más tarde recordaría ese momento con claridad enfermiza.
la despreocupación casual, la suposición de que nada malo podía pasar aquí, en este barrio tranquilo, en esta casa ordinaria. A las 10, estaba en la cama, apoyada en almohadas, deslizando el dedo por el teléfono con ojos medio enfocados. Rocco estaba acurrucado al pie del colchón. Su cuerpo un bulto pesado y cálido contra sus piernas. Su respiración era constante, sus orejas se movían ocasionalmente, siguiendo sonidos que ella no oía. Se durmió alrededor de las 11. El teléfono aún brillaba tenuemente en su mano. No supo qué hora era cuando Rocco se movió. Sin sonido, sin aviso. Solo la ausencia repentina de su peso. El colchón cambiando cuando se deslizó silenciosamente al suelo. Carla se removió, medio dormida, y extendió la mano instintivamente. Encontró solo espacio vacío. Abrió los ojos. El dormitorio estaba oscuro, pero el pasillo más allá brillaba tenuemente por la luz nocturna que mantenía enchufada cerca del baño. Y allí, enmarcado en la puerta, completamente inmóvil, estaba Rocco. Su cuerpo bajo, tenso. Cada músculo enrollado bajo su pelaje. Sus orejas pegadas y su cola colgando baja, apenas moviéndose. Miraba algo que ella no podía ver. Carla se incorporó lentamente, el corazón repentinamente fuerte en sus oídos. «Rocco», susurró. Él no se volvió, no parpadeó, solo miró al pasillo oscuro con una intensidad que le erizó la piel. Y entonces lo oyó, tenue, casi nada, el suave crujido de una tabla del suelo al asentarse bajo peso. La respiración de Carla se atrapó en su garganta, entre los pulmones y la boca. Se quedó congelada en la cama, cada nervio despierto de repente, escuchando el silencio que siguió al crujido. La casa hacía ruidos por la noche. Lo sabía. Madera vieja asentándose, la caldera encendiéndose, tuberías expandiéndose y contrayéndose con los cambios de temperatura. Esto era diferente. Este sonido tenía peso detrás. Rocco permaneció inmóvil en la puerta, una estatua tallada de tensión e instinto. Su cola se había detenido por completo. En el tenue resplandor de la luz nocturna del pasillo, podía ver los músculos de sus hombros tensos, la cabeza ligeramente baja, la barbilla casi tocando el suelo. Era una postura que nunca había visto antes. Depredadora, paciente en espera. Extendió lentamente la mano hacia el teléfono en la mesita, los dedos temblando tanto que casi lo tiró al suelo. La pantalla se iluminó, dolorosamente brillante en la oscuridad, y la atenuó rápidamente, entrecerrando los ojos ante la hora. 2:47 a.m. Los números parecían absurdos, irreales. Otro sonido, más suave esta vez, como tela rozando una pared. Venía de abajo. La cocina quizás, o la sala. La mente de Carla corrió por posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Un mapache que de alguna manera había entrado. Una rama raspando la ventana. El viento. Tenía que ser el viento. Excepto que no había viento esa noche. El aire afuera había estado perfectamente quieto cuando cerró las ventanas. Balanceó las piernas al lado de la cama, los pies descalzos tocando el suelo de madera fría. El frío subió por sus plantas, agudizando sus sentidos. Se levantó lentamente, cuidadosa de no hacer ruido, y dio un solo paso hacia la puerta. Las orejas de Rocco giraron hacia atrás, siguiendo su movimiento, pero sus ojos nunca dejaron lo que fuera que observaba en la oscuridad abajo. Sus labios se retrajeron ligeramente. No un gruñido, aún no. Solo el más leve atisbo de dientes. Una advertencia escrita en memoria muscular y ADN salvaje. Se detuvo a su lado, una mano bajando para tocar el pelaje grueso entre sus omóplatos. Su cuerpo estaba rígido bajo su palma, vibrando con energía apenas contenida. Podía sentir su corazón, rápido, constante, decidido. Las escaleras descendían directamente frente a la puerta de su dormitorio, bajando al piso principal donde la cocina se abría a la sala. Desde donde estaba, podía ver los 3 escalones superiores, iluminados por el suave resplandor de la luz nocturna. Más allá, solo oscuridad. Y entonces, en esa oscuridad, algo se movió. Una sombra distinta de las otras sombras. Vertical donde debería haber sido horizontal, moviéndose cuando todo lo demás estaba quieto. El corazón de Carla se detuvo. Había alguien en su casa. La realización la golpeó como agua helada, impactante y absoluta. Su mano voló a su boca, ahogando el jadeo que,
Intentó escapar. La otra mano agarró el pelaje de Rocco, los dedos hundiéndose en su capa. Él no reaccionó a su toque, ni siquiera pareció notarlo. Toda su atención estaba enfocada abajo, siguiendo los movimientos del intruso con la quietud inquietante de un cazador observando a su presa. Manipuló el teléfono, las manos temblando tan violentamente que casi lo dejó caer 2 veces. App RC, la pantalla de llamada de emergencia, el pulgar sobre el 9, pero dudó. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si no era nada? Un truco de luz y sombra y una imaginación hiperactiva alimentada por demasiados documentales de crímenes reales. ¿Y si llamaba a la policía y llegaban para encontrar una casa vacía y una mujer asustada que había entrado en pánico por su propio reflejo? Entonces oyó los platos, el suave tintineo de cerámica tocando cerámica, el leve raspado de algo moviéndose por la encimera. Alguien estaba en su cocina revisando sus armarios, tocando sus cosas. Presionó 911 y levantó el teléfono a su oreja, la mano temblando tanto que el teléfono chocó contra su cráneo. Un timbre. 2. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz de la operadora era calmada, profesional, anclada en una realidad que se sentía muy lejana de este pasillo oscuro y la sombra moviéndose abajo. Alguien está en mi casa, susurró Carla, las palabras apenas audibles incluso para sí misma. Estoy arriba. Están en la cocina. Los oigo. ¿Está en un lugar seguro? ¿Puede encerrarse en una habitación? Estoy en la puerta del dormitorio. Se detuvo, insegura de cómo explicarlo. Tengo un lince rojo. Está conmigo. Una pausa. Señora, ¿dijo un lince rojo? Sí, él sintió algo antes que yo. Está vigilando las escaleras. Otra pausa, más larga esta vez. Bien, quédese donde está. Manténgase en silencio. Las unidades están siendo enviadas a su ubicación ahora. No confronte al intruso. ¿Entiende? Sí. Quédese en la línea conmigo. Carla se presionó contra el marco de la puerta. Teléfono pegado a la oreja, ojos fijos en la oscuridad abajo. Rocco no se había movido, no había hecho un sonido. Era un resorte enrollado, esperando el momento justo para soltarse. Los minutos pasaron como horas. La voz de la despachadora murmuraba en su oreja, haciendo preguntas que apenas oía, ofreciendo reassurance que se sentían vacíos. Las sirenas venían. La ayuda estaba en camino. Solo manténgase calmada. Manténgase en silencio. Pero entonces la sombra se movió de nuevo. Más cerca esta vez de la base de las escaleras. La respiración de Carla se detuvo. La figura se detuvo allí, parcialmente visible ahora en el derrame de luz de arriba. Podía distinguir la forma de una persona, alta, de hombros anchos, vestida de oscuro y algo sobre la cara, una máscara o una capucha. Estaba mirando algo en sus manos. Su portátil, se dio cuenta con un vuelco enfermizo, sostenían su portátil. El intruso dio un paso en las escaleras, luego otro, subiendo hacia ella. El cuerpo, de Rocco, se movió, apenas perceptible. Solo el más leve redistribución de peso, músculos agrupándose, cuartos traseros bajando una fracción de pulgada. El intruso subió otro escalón, luego se congeló. Lo habían visto por un latido. Nadie se movió. El intruso estaba 3 escalones arriba, el portátil apretado contra su pecho. Rocco, agachado en el pasillo arriba, ojos brillando dorados en la luz tenue. Carla, presionada contra la pared, teléfono aún en la oreja, la voz de la despachadora preguntando: «Señora, ¿sigue ahí?». El intruso dio un paso atrás y Rocco hizo un sonido. No un maullido, no un siseo. Algo más profundo, más antiguo. Un sonido que venía de algún lugar primal e indómito. Un sonido que pertenecía a bosques oscuros y noches sin luna, y al filo afilado de la supervivencia. Un gruñido que subió de su pecho como trueno lejano, construyéndose lentamente en algo que sacudía el aire mismo. El portátil se deslizó de las manos del intruso y cayó rodando por las escaleras, plástico rompiéndose contra madera. El portátil rodó por las escaleras en un cascada de ruido de plástico rompiéndose y vidrio quebrándose. Cada impacto resonando en la casa como disparos. Llegó al fondo, la pantalla parpadeando una vez antes de apagarse. El intruso tropezó hacia atrás, agarrándose al pasamanos. Y en ese momento de caos,
Carla vio sus ojos a través de la abertura en su máscara. Anchos, bordeados de blanco, inundados de pánico. No había esperado resistencia. Ciertamente, no había esperado esto. Rocco dio un paso deliberado adelante, colocando su pata delantera en el escalón superior. El movimiento era lento, calculado. Cada músculo en su cuerpo visible bajo su pelaje, enrollado y listo. Sus orejas permanecían pegadas al cráneo, y su cola, gruesa como la muñeca de un hombre, colgaba baja, la punta apenas moviéndose. El gruñido continuaba, un retumbo continuo que parecía vibrar a través de las tablas del suelo mismas. El intruso retrocedió otro escalón, manos ligeramente alzadas, palmas hacia afuera. «Bien», dijo, voz amortiguada detrás de la máscara. «Bien, bien, tranquilo». El gruñido de Rocco se profundizó. Carla estaba congelada contra el marco de la puerta, teléfono aún presionado a la oreja. La voz de la despachadora se había vuelto urgente. «Señora, necesito que se mantenga atrás. No intervenga. Los oficiales están a 3 minutos. ¿Oye las sirenas aún?». Escuchó bajo el latido de su propio corazón. Bajo el gruñido de Rocco podía oírlas, tenues, pero creciendo. El aullido agudo de salvación acercándose por calles vacías. El intruso también las oyó. Su cabeza giró hacia la parte frontal de la casa, luego de vuelta a Rocco, luego hacia la cocina. Estaba calculando, buscando una salida. La puerta trasera, la que había olvidado cerrar, sería su mejor opción. Pero para llegar, tendría que pasar por la cocina. Y la cocina significaba darle la espalda a las escaleras. «Ah, Rocco». «¿Qué es esa cosa?», respiró el intruso más para sí mismo que para nadie. Su voz llevaba el filo distintivo de alguien cuya realidad acababa de inclinarse de lado. Rocco dio otro paso abajo, luego otro. Sus movimientos eran sin prisa, casi casuales, pero no había nada relajado en su postura. Bajaba las escaleras con la precisión medida de un depredador ápice cerrando distancia con su presa. Sus ojos dorados brillantes en la luz tenue, nunca dejando la cara del intruso. «Señora, ¿el intruso sigue en la casa?». La voz de la despachadora cortó a través de la neblina de adrenalina. «Sí», susurró Carla. «Está en las escaleras. Mi Rocco está entre nosotros». Él, yo. No sabía cómo terminar esa frase. ¿Qué estaba haciendo Rocco? ¿Protegiéndola? ¿Cazando? ¿Ambos? Los oficiales están a 1 minuto. Quédese donde está. El intruso dio otro paso atrás, el pie buscando apoyo en el escalón detrás de él. Falló el borde y casi cayó, agarrándose en el último segundo con un agarre desesperado al pasamanos. El movimiento fue demasiado repentino, demasiado agresivo. Rocco explotó en movimiento. No un ataque, no del todo, pero una carga que cerró la mitad de la distancia entre ellos en un solo salto. Aterrizó en el escalón medio con un golpe pesado, cuerpo bajo, y liberó un sonido que heló la sangre de Carla. Era un grito, gutural y crudo e imposiblemente fuerte, el tipo de vocalización que emiten los linces en la naturaleza al defender territorio o advertir amenazas. Llenó toda la casa, rebotando en las paredes, sacudiendo ventanas. El intruso cayó hacia atrás, aterrizando duro sobre su coxis en la base de las escaleras. Luchó por poner sus pies debajo de él, la respiración en jadeos cortos y pánicos. Rocco se detuvo, solo se detuvo, a mitad de las escaleras. Cuerpo aún enrollado. Boca ligeramente abierta, revelando dientes blancos afilados. Pero no avanzó, no retrocedió. Solo mantuvo su posición, ojos fijos en el hombre abajo. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el grito. Carla podía oír todo ahora. La respiración entrecortada del intruso. Las sirenas distantes creciendo. Su propio corazón tronando en sus oídos. El suave crujido de la casa asentándose. Y debajo de todo, un ronroneo bajo de Rocco. No de contentamiento, sino algo más, una advertencia, una promesa. El intruso se puso de pie lentamente, manos aún alzadas, espalda presionada contra la pared. «Bien», dijo de nuevo, voz temblando ahora. «Bien, me voy. Solo, me voy a ir». Dio un paso cuidadoso de lado hacia la cocina.
La cabeza de Rocco siguió el movimiento, pero su cuerpo permaneció quieto. Otro paso, luego otro. El intruso estaba casi en la puerta de la cocina ahora, casi en libertad, sus ojos nunca dejando al lince en las escaleras. Y entonces, Rocco hizo algo completamente inesperado. Se sentó, solo se sentó allí en las escaleras, los cuartos delanteros doblándose debajo de él, la cola curvándose alrededor de sus patas. La postura agresiva se derritió en algo casi casual. Bostezó, un bostezo enorme que abrió su mandíbula, mostrando cada diente en su boca, y luego miró lejos del intruso por completo, su atención cambiando a la sala, donde su tazón de comida estaba en su alfombra junto al sofá. Carla sintió su mente luchando por procesar lo que veía. La tensión en el aire no se había disipado. Si acaso, se había intensificado, pero el lenguaje corporal de Rocco había cambiado por completo. Parecía aburrido, desinteresado. El intruso parecía igual de confundido. Se quedó congelado en la puerta de la cocina, mirando al lince con incredulidad cansada. Entonces, Rocco se levantó, se estiró lánguidamente, patas delanteras extendidas, espalda arqueada, cola recta arriba, y bajó los escalones restantes con gracia sin prisa. Pasó junto al intruso sin siquiera mirarlo, cruzó la sala, y se sentó frente a su tazón de comida y comenzó a comer ruidosamente, deliberadamente, crujiendo los trozos de pavo crudo que le había dejado antes. Como si no hubiera un ladrón aterrorizado a 3 metros, como si la casa no estuviera a punto de ser invadida por policía, como si esta fuera solo otra noche ordinaria. La absurdidad la golpeó como una fuerza física. Una risa burbujeó en su garganta, histérica e inapropiada e imposible de contener. Se tapó la boca con la mano, hombros temblando. El intruso miró al lince, luego a ella, luego, de vuelta, al lince. ¿Está comiendo? ¿Señora? La voz de la despachadora era aguda ahora. Señora, ¿qué pasa? ¿Está bien? Está comiendo, dijo Carla, las palabras saliendo entre jadeos de risa y lágrimas. Mi lince está comiendo su cena. El tipo sigue aquí y Rocco solo está comiendo. Las sirenas estaban justo afuera ahora, llenando la noche con ruido y luces parpadeantes. Rojo y azul estrobeaban a través de las ventanas frontales, pintando las paredes en colores alternos. La cabeza del intruso giró hacia la puerta, luego de vuelta a Rocco, pánico regresando a sus ojos. Dio un paso hacia la puerta trasera. La cabeza de Rocco se levantó de golpe de su tazón. El cambio fue instantáneo. La domesticidad casual desapareció, reemplazada una vez más por enfoque depredador. No se levantó, no necesitaba, solo levantó la cabeza, orejas, hacia adelante, ahora, ojos fijos, en el intruso, y liberó un siseo que sonaba como tela rasgándose. El intruso se congeló a mitad de paso. Rocco dio un solo paso lejos de su tazón, colocándose entre el intruso y la puerta trasera. Su cola se hinchó al doble de su tamaño normal, y el pelaje a lo largo de su espina se erizó, haciéndolo parecer imposiblemente grande en la luz tenue de la cocina. No. Carla se encontró diciendo aunque no estaba segura si hablaba al intruso o a Rocco. Solo no te muevas. El intruso no se movió. No podía moverse. Tal vez su cuerpo se había rigidizado, atrapado entre la puerta frontal donde la policía ahora golpeaba. ¿Policía? Abre la puerta y la puerta trasera donde un gato salvaje de 27 kilos montaba guardia. Rocco dio otro paso adelante, luego otro, acechando ahora, cabeza baja, cada pata colocada con precisión absoluta. El siseo había parado, pero algo peor lo había reemplazado. Un silencio tan pesado que sentía como presión contra los tímpanos de Carla. La puerta frontal traqueteó bajo impactos pesados. Esta es la policía. Entramos. El intruso hizo su elección. Se lanzó hacia la puerta trasera, manos alcanzando el picaporte. Rocco se lanzó a través de la distancia restante en un borrón de pelaje moteado y músculo enrollado. No mordió, no arañó, solo chocó con las piernas del hombre con todo su peso y momentum, y liberó un grito que habría estado en casa en la naturaleza más profunda. El intruso cayó duro, chocando contra una pila de cajas de almacenamiento que Carla guardaba junto a la puerta. Cartón explotó. Ropa vieja de invierno derramándose por el suelo. Luchó intentando poner sus pies debajo de él, manos arañando las cajas. La puerta frontal estalló abierta. Pasos pesados tronaron en la casa. «Policía»,
Muéstrame tus manos. Rocco saltó lejos del intruso caído, poniendo distancia entre ellos, y retrocedió a la base de las escaleras. Se sentó de nuevo, casual compuesto, y comenzó a acicalarse el hombro como si nada notable hubiera pasado. Dos oficiales corrieron a la cocina, armas desenfundadas, linternas cortando la oscuridad. Encontraron al intruso luchando por extraerse de la pila de cajas y ropa, máscara torcida, respirando duro. Manos, déjame ver tus manos. El intruso cumplió, brazos disparándose arriba, derrota escrita en cada línea de su cuerpo. Un oficial se acercó cautelosamente, arma entrenada en el hombre, mientras el segundo barría la habitación con su linterna. El haz aterrizó en Rocco, aún sentado calmadamente en las escaleras, lamiéndose la pata. La linterna del oficial se detuvo, volvió, se enfocó en Rocco. ¿Qué demonios? Se volvió a su compañero. Miguel, ¿eso es un lince rojo? El primer oficial miró a mitad de esposar, se detuvo, miró. Señora, llamó escaleras arriba. Señora, ¿ese es su lince rojo? Carla finalmente se movió de la puerta, piernas temblando tanto que tuvo que agarrar el pasamanos al bajar las escaleras. Pasó cuidadosamente alrededor de Rocco, quien la vio pasar con ojos dorados calmados, y se dirigió a la cocina donde los oficiales tenían al intruso presionado boca abajo en el suelo. Sí, dijo, voz apenas firme. Ese es Rocco. Es mío. Lo rescaté de cachorro. El segundo oficial, Miguel, guardó su arma y miró a Rocco con asombro abierto. Señora, ese es el sistema de seguridad más aterrador que he visto. Y justo así, la tensión se rompió. Carla sintió la risa escapar de nuevo, lágrimas corriendo por su cara ahora, alivio y terror y agotamiento todos enredados. Se hundió en el escalón inferior, piernas cediendo por completo, y enterró la cara en sus manos. Más oficiales llegaban ahora. Preguntas se hacían. Al intruso le leían sus derechos, lo ponían de pie, lo sacaban hacia la puerta frontal en esposas. Alguien le trajo un vaso de agua. Alguien más preguntó si necesitaba atención médica. A través de todo, Rocco se sentó a su lado en las escaleras, su peso cálido y sólido presionando contra su cadera. Cuando extendió la mano para tocarlo, su mano temblando, él se inclinó en su palma y liberó ese trino suave gorjeante, el sonido de contentamiento, de seguridad, de hogar. La casa se sentía extraña con tanta gente en ella, extranjera. Carla había vivido sola tanto tiempo que la presencia de 4 oficiales de policía moviéndose por sus habitaciones, fotografiando evidencia, tomando declaraciones, buscando huellas dactilares. Todo se sentía como ver la vida de alguien más desplegarse en su espacio. Se sentó en la mesa de la cocina, manta envuelta alrededor de sus hombros a pesar de que no tenía frío, observándolos trabajar con una especie de fascinación distante. El intruso se había ido, cargado en un coche patrulla hace 20 minutos, cabeza baja, manos esposadas detrás de la espalda. Solo había tenido un breve vistazo de su cara cuando le quitaron la máscara, más joven de lo que esperaba, quizás principios de los 20, con ojos asustados y una cara delgada que lo hacía parecer aún más joven. No el criminal endurecido que su imaginación había conjurado, solo un chico que había tomado una elección terrible y se encontró enfrentando algo que no podía haber anticipado. Oficial Miguel. Había aprendido que su nombre era Miguel Hernández, 14 años en la fuerza. Padre de 2. Se sentó frente a ella ahora, bloc de notas abierto, pluma lista. Había sido amable, paciente, la había guiado por la línea de tiempo 3 veces ahora, haciendo las mismas preguntas de maneras ligeramente diferentes, asegurándose de tener todo documentado correctamente. Y dijo que el lince se posicionó entre usted y el sospechoso antes de que siquiera se diera cuenta de que alguien estaba en la casa. Miguel preguntó, revisando sus notas. Carla asintió, manos envueltas alrededor de una taza de té que alguien le había preparado. No había tomado un solo sorbo. Me desperté y él ya estaba en la puerta, solo parado allí, mirando a la oscuridad. Él supo antes que yo. Miguel miró a Rocco, quien había reclamado su lugar favorito en el sofá y estaba actualmente extendido por los cojines, una pierna extendida en el aire mientras se acicalaba el muslo interior con enfoque único. La imagen de la indiferencia felina. ¿Cuánto tiempo lo ha tenido? Casi exactamente 4 años. Lo encontré en enero, durante esa helada fuerte que tuvimos.
Su madre fue atropellada por un coche. Tenía quizás 6 semanas. Hipotérmico. El veterinario no pensó que sobreviviría la noche. Hizo una pausa, recordando el diminuto cuerpo tembloroso envuelto en toallas. La forma en que lo había sostenido, contra su pecho toda la noche, deseando su calor corporal en él. El momento al amanecer cuando finalmente abrió los ojos y la miró. Pero sobrevivió y solo se quedó. ¿Usualmente reacciona a extraños, muestra agresión? Nunca, ni una vez en 4 años. Es cauteloso con gente nueva, pero nunca ha sido agresivo, nunca gruñó, nunca siseó. He tenido amigos, reparadores, repartidores. Solo observa desde la distancia. Curioso, pero no confrontacional. Miró a Rocco, quien había terminado de acicalarse y ahora observaba a los oficiales con interés perezoso. Esta noche fue diferente. Miguel asintió, hizo una nota. El sospechoso. Su nombre es Tomás Brenés, por cierto. Ya está me hablando. Dice que eligió su casa porque parecía vacía. Sin coche en la entrada. La mayoría de las luces apagadas. No esperaba que alguien estuviera en casa. Mi coche está en el taller, dijo Carla en voz baja. Ha estado 3 días, momento afortunado entonces. En cierto modo, Miguel cerró su blog, se recostó en su silla. Carla, he estado en este trabajo mucho tiempo. He visto muchos allanamientos. Usualmente termina de una de 2 maneras. O el dueño no se despierta y pierde sus valuables. O se despierta y las cosas se ponen violentas. Lo que pasó aquí esta noche. Sacudió la cabeza, una sonrisa lenta extendiéndose por su cara. Nunca he visto nada igual. Ese animal suyo no atacó. No necesitaba. Solo su presencia fue suficiente. La amenaza de lo que podía hacer. Me estaba protegiendo, dijo Carla. Incluso al decirlo, el peso se asentó sobre ella. Rocco la había protegido. No a través de violencia o agresión, sino a través de algo más profundo, más primal. La simple, inconfundible realidad de lo que era, un depredador salvaje eligiendo pararse entre el peligro y alguien que amaba. Sí, señora, absolutamente lo estaba. Miguel se levantó, metió su bloc en su bolsillo. Necesitaremos que venga a la estación mañana para firmar su declaración, y necesitaremos documentación para el lince, permisos, registros veterinarios, pruebas de que es legalmente suyo. Esto va a generar atención una vez que la noticia salga. El estómago de Carla se apretó. No había pensado en eso. La atención, las preguntas, el escrutinio inevitable que vendría de gente que no entendía, que vería solo peligro donde ella veía familia. Miguel debió leer su expresión porque su voz se suavizó. Por lo que vale, lo que voy a escribir en mi reporte es que su animal probablemente salvó su vida esta noche. Tomás Brenes tenía un cuchillo encima. Lo encontramos en su bolsillo. Si hubiera subido. Si hubiera llegado a su dormitorio, no terminó la frase. No necesitaba. Las manos de Carla se apretaron alrededor de la taza. Los otros oficiales terminaron su trabajo en los próximos 30 minutos. Fotografías tomadas, evidencia recolectada, el portátil roto embolsado y etiquetado, la puerta trasera examinada y asegurada correctamente. Se fueron uno por uno, cada uno ofreciendo reassurance, números de teléfono, recursos para servicios de apoyo a víctimas. Miguel fue el último en irse. Descanse un poco, dijo en la puerta, y quizás dele a ese lince un premio extra esta noche. Se lo ganó. Entonces estaba sola de nuevo. La casa asentándose de vuelta en su silencio familiar, pero se sentía diferente ahora, más pequeña de alguna manera, más frágil. La ilusión de seguridad que había construido aquí había sido destrozada, y no estaba segura de cómo volver a enarmarla. Cerró la puerta frontal, la revisó 2 veces, fue a la puerta trasera y probó el picaporte 3 veces, asegurándose de que el cerrojo estaba correctamente enganchado. Luego se paró en la cocina rodeada por los remanentes del caos. Ropa esparcida, cajas colapsadas, su tazón de comida torcido y sintió el peso de la noche finalmente caer sobre ella. Sus piernas cedieron. Se hundió en el suelo, espalda contra el gabinete y dejó que llorara. Llorar de verdad. Todo el miedo que había retenido, toda la adrenalina que la había mantenido funcionando.
Todos los que pasaría si y podría haber sido. Salieron en grandes sollozos temblorosos que la dejaron jadeando. No oyó a Rocco acercarse. No se dio cuenta de que estaba allí hasta que sintió su peso contra su lado, cálido y sólido y real. Presionó su cabeza bajo su barbilla, ese cráneo ancho encajando perfectamente en la curva de su cuello, y comenzó a ronronear, no el retumbo de advertencia de antes, sino la vibración rítmica profunda de contentamiento, de consuelo. Envolvió sus brazos alrededor de él, dedos hundiéndose en su pelaje grueso, y se aferró. Él lo permitió, se quedó perfectamente quieto, soportando su peso, absorbiendo sus lágrimas en su pelaje. «Me salvaste», susurró en su pelaje. «De alguna manera lo supiste. Lo supiste». Gorjeó suavemente, un sonido interrogante, y cambió su peso para que pudiera sostenerlo más cómodamente. Se quedaron así por mucho tiempo, minutos u horas. Carla no podía decirlo. La casa estaba silenciosa excepto por su respiración, sincronizada ahora, cayendo en el mismo ritmo que habían compartido por 4 años de dormir en la misma cama, comiendo comidas lado a lado, existiendo en la intimidad cómoda de familia elegida. Eventualmente, encontró la fuerza para levantarse. Sus piernas estaban rígidas, su espalda dolía de sentarse en estos en el suelo duro. Rocco la siguió mientras se movía por la casa, apagando luces, revisando cerraduras una vez más, subiendo las escaleras a su dormitorio. No la dejó sola, se quedó lo suficientemente cerca que podía sentir el roce de su pelaje contra su pierna con cada paso. En el dormitorio se cambió a pijamas limpias con manos temblorosas. La ropa que había usado, su camiseta vieja y shorts de algodón, estaban húmedos con sudor y lágrimas. Los tiró al cesto y se puso algo fresco, algo que no llevaba el olor del miedo. Cuando se metió en la cama, Rocco saltó a su lado. Pero, en vez de asentarse al pie del colchón como usualmente hacía, se movió más arriba, posicionándose entre ella y la puerta del dormitorio. El mismo lugar donde había estado cuando despertó, guardando la entrada, vigilando. Extendió la mano para acariciar su cabeza, y él se inclinó en su toque, ojos medio cerrándose. «¿Cómo lo supiste?», preguntó en voz baja. «¿Cómo lo supiste antes que yo?». Él no respondió, por supuesto. Solo continuó ronroneando, un sonido como maquinaria distante, constante y eterno. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, mano descansando en su flanco cálido, sintiendo su respiración, su presencia, su absoluta certeza de propósito, comenzó a entender. Rocco no solo había sentido peligro esta noche, lo había sentido mucho antes. Todas esas veces que había descartado su comportamiento como raro o peculiar. Su renuencia a subir antes en la noche. Sus miradas repetidas hacia la parte trasera de la casa. La tensión en su cuerpo durante la cena. Había sabido que algo estaba mal. Había estado intentando decírselo de la única manera que podía. Los animales salvajes no pierden sus instintos solo porque viven en casas. No olvidan cómo leer el mundo solo porque los humanos no pueden ver lo que ellos ven. Rocco había estado escuchando señales que ella no podía oír, leyendo signos que no podía detectar, entendiendo en un nivel que sus sentidos domesticados habían abandonado hace mucho. Su teléfono vibró en la mesita. Un texto de su hija finalmente devolviendo la llamada. «Mamá, acabo de ver tu mensaje. ¿Estás bien? Llámame». Carla escribió una respuesta rápida. «Estoy bien, historia larga. Llamaré mañana. Rocco me protegió esta noche. Es un héroe». La respuesta llegó inmediatamente. «Llámame tan pronto puedas. Te quiero también». Dejó el teléfono y se giró de lado, enfrentando a Rocco. Sus ojos estaban abiertos ahora, brillando tenuemente en la oscuridad, mirándola con esa mirada dorada sin parpadear que una vez la había inquietado y ahora solo traía consuelo. «Sé lo que dirá la gente», le dijo en voz baja. «Dirán que tuve suerte, que podrías haberme herido tan fácilmente como a él, que los animales salvajes son impredecibles, peligrosos». Extendió la mano, trazó el patrón moteado distintivo en su hombro, pero no entienden. «No estás domesticado y nunca quise que lo estuvieras. Eres salvaje. Siempre has sido salvaje. Pero salvaje no significa violento. No significa cruel. Solo significa real, honesto, sin complicaciones por las cosas que los humanos complican». Rocco parpadeó lentamente. Un beso de gato, un gesto de confianza y afecto.
No lo atacaste, continuó, trabajando a través de la realización incluso mientras lo decía. Podrías haberlo hecho. Eres más que capaz, pero no lo hiciste. Solo le mostraste lo que eras. Le dejaste ver al depredador. Le dejaste entender que había cometido un error al entrar en tu territorio, amenazando a tu persona. Y eso fue suficiente. Pensó en el intruso. Tomás Brenes, había dicho Miguel, 20 y tantos, asustado, probablemente desesperado. Se preguntó qué circunstancias lo habían llevado a su puerta, qué lecciones lo habían traído a ese momento de entrar en la casa de un extraño. No lo perdonaba, no podía, pero se encontró esperando que hubiera aprendido algo esta noche más allá del miedo. Tal vez hubiera aprendido sobre consecuencias, sobre el hecho de que algunas fronteras, una vez cruzadas, no pueden ser descruzadas. Afuera, el barrio se asentaba de vuelta al sueño. Los coches patrulla se habían ido, las luces parpadeantes extinguidas. El mundo regresando a sus ritmos ordinarios como si nada notable hubiera pasado. Pero algo había pasado, algo profundo. Carla había sido salvada. Sí, pero más que eso, había sido vista, protegida, elegida por una criatura que no le debía nada, que podía irse cuando quisiera, que se quedaba no porque estuviera entrenado o atado o obligado, sino porque quería. Porque 4 años atrás ella lo había elegido, y esta noche él la había elegido de vuelta. Gracias, susurró, dedos aún enredados en su pelaje. Por quedarte, por protegerme, por ser exactamente lo que eres. El ronroneo de Rocco se profundizó y se acercó más, presionando todo el peso de su cuerpo contra el de ella. Cálido, sólido, seguro. Cerró los ojos y por primera vez desde que despertó encontrándolo en la puerta, sintió relajarse. El miedo aún estaba allí. Probablemente estaría por mucho tiempo. Pero debajo, más fuerte que él, estaba algo más. Gratitud, maravilla, el conocimiento óseo profundo de que no estaba sola. Tal vez los corazones salvajes no necesitan ser domados. Tal vez solo necesitan ser entendidos, respetados, permitidos ser lo que son sin disculpa o explicación. Y tal vez a veces eso es suficiente. Tal vez eso es todo. Se durmió con Rocco a su lado, su respiración igualando la de ella. Su presencia una promesa de que ninguna oscuridad, no importa cuán profunda, la encontraría indefensa. La casa estaba silenciosa de nuevo, pero era un tipo diferente de silencio ahora. Un silencio protegido, un silencio elegido. Hogar,